por favor, alguien indíqueme si ven mi escritorio. Sí, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces vamos a intercambiar algunos comentarios respecto a, bueno, las contingencias que estamos viviendo, que son bastante sui generis y son bastante, pues, algunas un poco difíciles de prever, otras no tanto, pero lo importante es darnos cuenta cómo estamos y qué cosa podemos hacer, ¿no? Entonces, siendo así, vamos a comenzar. La exposición la vamos a dividir en algunas secciones. Primero que nada, quiero hablar acerca de la industria creativa en México, la industria cultural en México y en Veracruz, que creo que es importante que veamos los puntos como que numéricos, económicos, datos duros de cómo estamos como industria, cómo se compara nuestra industria con la de otros países y cómo se compara con la realidad en el Estado, con la realidad en el país. De ahí, en el punto número 3, todo esto lo vamos a hacer brevemente y muy rápidamente. Hay mucho material, pero en el punto número 3 vamos a proponer un modelo de economía creativa y un modelo de cadena de valor en la industria cultural para, pues precisamente que podamos dimensionar dónde están cayendo las disrupciones en las crisis que estamos viviendo, que es lo que vamos a ver en el punto número 4, que es el impacto de la contingencia. Y bueno, finalmente, solamente para terminar, vamos a elaborar algunas sugerencias, algunas conclusiones, y bueno, pues finalmente vamos a dejar el tiempo para un poco de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues empecemos con la industria en México. Todo esto son datos de la cuenta satélite de cultura que publica el INEGI año con año. Hasta ahorita tenemos, bueno, que ese es otro punto de la realidad en la que nos movemos. Hace falta mucho más datos en el sector cultural, pero bueno, lo que tenemos hasta ahora es a 2018. La industria cultural, que vamos a ver más adelante, las 13 industrias, digamos, que vienen pues englobando lo que se conoce como economía creativa, economía cultural, aportan juntas 3.2% del Producto Interno Bruto del país. Esto es, de 100 bienes y servicios que se producen en el país, alrededor de 3 o 4 tienen que ver con la industria cultural y la industria artística. Bueno, pues eso a nivel mundial tenemos un promedio, digamos, de 6%, con economías como los Estados Unidos que oscilan entre el 6 y el 7% de la producción cultural como aportación al PIB. Aquí es muy importante saber en México que, bueno, tenemos esta figura y esta es una figura oficial, pero que tenemos la gran particularidad que compartimos con otros países latinoamericanos en el hecho de que no toda la economía cultural está en la formalidad fiscal, ¿no? Entonces, esto es un estimado del INEGI, es una figura que nos dice que tanto la economía formal, la cultura es parte de esto, pero bueno, no tomemos en cuenta que seguramente es mucho más. A nivel nacional también también en México se producen alrededor de 1.000.000, ¿sí? 1.400.000 empleos derivados de la actividad económica de la cultura y la creatividad, y que el sector se comprende en cuestión de empleo con un 60% de mujeres, 40% de hombres. Dentro de las industrias, bueno, pues tenemos el 29% del 100% de la producción. Algunas cosas que podemos resaltar son que el 29% son bienes físicos, tangibles, que se producen en la economía creativa, mayor producción a nivel nacional. También hay una cuestión que es importante contar en cuestiones estadísticas,
que generalmente la artesanía todavía tiene un concepto muy amplio para el INEGI, y a pesar de que sean bienes producidos masivamente, todavía cuentan como artesanías para el INEGI. Entonces, por ende, es una de las industrias más grandes. De ahí tenemos el 26% de los servicios. En los servicios destacan la televisión, los servicios relacionados con el cine, etcétera, etcétera. Y cabe destacar también que de la producción cultural en el país tenemos alrededor de un 14% de servicios culturales, de oferta cultural, podríamos decir, que está relacionado con entidades gubernamentales y entidades de educación superior, ¿no? Instituciones de educación superior. Eso también es una realidad bastante fuerte, el hecho de que todavía el gobierno y las IES están respaldando muchísimo la producción y la difusión cultural en nuestro país. En términos de demanda, bueno, también hay algunos datos interesantes. El 63% del consumo en México, año con año, se da alrededor de los hogares y los usuarios finales en un 63%. ¿Esto qué quiere decir? Pues de todo de todo el gasto y de toda la cantidad de demanda que se genera en el país, 63% son los hogares y los usuarios. Somos nosotros, ¿no? Somos como personas comunes que, bueno, pues, generamos la demanda, y eso nos trae, pues, bueno, una responsabilidad bastante fuerte respecto a qué cosa es lo que consumimos, ¿no? Entonces, eso vamos a ir hablando un poco después de la presentación. Tenemos también un 31% que son intermediarios. Pues esto es muy normal. Tenemos que el 4% de todos los bienes que son consumidos por el gobierno o por las instituciones de educación superior también, y solamente el 2%, entre ello destacando la televisión, las producciones de televisión en, en el ramo de las exportaciones, ¿no? Todavía se produce a nivel nacional y se exportan todavía algunos productos de la televisión. De ahí podemos hablar un poco de la estructura del gasto. Respecto a esto, año con año aproximadamente se consumen o se gastan 770.917 millones de pesos por los hogares en conceptos de entretenimiento, conceptos de cultura, conceptos de arte. Además de eso, 25.786 también por parte del gobierno y de las instituciones de educación superior. Y bueno, pues una realidad muy, pues un poco drástica, es que dentro de ese gasto, digamos, destaca el sector artesanías también, ¿no? Con un 21%. Otra vez, la definición estadística de artesanía por parte del INEGI todavía es muy amplia. Entonces, realmente no es que se consuma 21% de artesanías hechas a mano por los productores, por los artesanos indígenas o de pueblos originarios de nuestro país. No quiere decir eso, pero sí quiere decir que es como que de los bienes culturales que más se comercian y más se consumen a nivel nacional. De ahí tenemos el 8% con la televisión, el cine, que juntos hacen un 12%, que es el entretenimiento, digamos, en pantalla. Y bueno, pues un dato que ahí está, ya nosotros le podremos decir si es triste o no, pues un 1% durante los últimos 10 años que se ha consumido solamente en libros, y los museos pues nos repuntan, digamos, a un 0.3% del gasto anual en entretenimiento, cultura y artes, ¿no? Lo cual pues es una situación bastante complicada, pero bueno, ya hablaremos más adelante de este tipo de... respecto a otros datos, bueno, pues efectivamente, al tener ese nivel de gasto, la industria de la televisión en los últimos 10 años ha crecido un 200%. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de compañías y la cantidad de producción en términos monetarios se ha duplicado en los últimos 10 años. En el caso del cine ha sido una casi triplicación de la producción. Es uno de los sectores pues, con mayor crecimiento,
Infelizmente, la industria del libro, revistas y periódicos, es una industria que también mide el INEGI, ha crecido en los últimos 10 años en un 2%, lo cual es un crecimiento prácticamente nulo, casi va con la inflación. Y bueno, pues otro dato importante es que a 2018, que es uno de los últimos números, el último número que tenemos de la cuenta satélite, tenemos 16.661 espacios culturales en el país. Hemos crecido en términos de infraestructura cultural, gubernamental y no gubernamental, en un 1.35% en los últimos 8 años, lo cual también es algo, digo, ni siquiera se compara con la tasa de crecimiento de población, es un crecimiento mucho menor. Y bueno, también podríamos decir que al mismo tiempo, al ser uno de los sectores de mayor crecimiento, eh, el, el, los sectores de cine, radio, televisión, artesanías y grupos musicales, pues bueno, son como que los que más destacan en términos de empleo a la población económicamente activa. Digamos que el 55% está en el sector de las artesanías, cine, radio y televisión, un 17%, y grupos musicales en un 3%. Esto, en términos económicos, lo podemos comprender y no salta tanto a la vista, sabiendo que el sector artesanal, pues aunque sea en producción masiva o sea en producción artesanal, bueno, pues responde a una industria laboralmente intensa o labor intensive, como se le dice, y bueno, pues por eso podemos encontrar este tipo de figuras. Otro de los ramos interesantes es que la gestión cultural, pues repunta por un 8% de la población económicamente activa. Quiere decir que habemos muchos gestores culturales en el ramo gubernamental y en el ramo independiente. Y bueno, pues finalmente, para quien tenga mayor interés en estos temas, podemos decir que nuestro sector es el 71 en el marco del sistema de cuentas y de industrias de América del Norte. Bueno, pues el de la actividad económica somos el 71, que es industria del entretenimiento, cultura y arte. Entonces, bueno, muy bien. Seguimos. ¿Esto por qué el interés de mencionarlo? Pues para que dimensionemos dónde estamos como México y cuáles son nuestras realidades, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, vamos a pasar a Veracruz. Si de por sí esto es una realidad, a mí me ha tocado en todos los temas, yo creo que quien investigue ha sido el dolor de cabeza de todos nosotros, que si es difícil encontrar datos a nivel federal, bueno, pues a nivel estatal es todavía más difícil, ¿no? Entonces es difícil hacer inferencias cuando estás tan limitado de datos. Sin embargo, siempre se puede hacer varias cosas. Vamos a hablar un poquito de la situación de la oferta cultural, de la situación económica de Veracruz y de la situación geográfica, sobre todo. Bueno, eh, para México, Veracruz representa el 5% del Producto Interno Bruto. Representamos, digamos, a 2018, 815 mil millones de pesos. Somos un estado pues grande, si se compara con Estado de México, con Ciudad de México, ahí sí nos vemos bastante rebasados, pero dentro de los estados somos sorpresivamente un estado que se ha caracterizado por un estado con mucha riqueza y mucha actividad económica. Eh, en la gráfica de la derecha podemos ir viendo una comparación de Veracruz con otros estados, digamos de 2012 a la fecha, qué tanto ha cambiado su aportación del Producto Interno Bruto al país. Esto es, en 2012, Veracruz, que es la línea amarilla, aportaba alrededor de 5%, ¿no? De este 5%. Eh, y bueno, digamos, ha ido decrementándose durante los últimos años por toda la inestabilidad económica que ha existido, pero bueno, digamos, trata como que en estos últimos años de tener un pequeño repunte. Y bueno, pues lo comparo con algunos otros estados con actividad cultural importante, no mencionando Ciudad de México, porque como les decía, Ciudad
Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, maestro, muchas gracias. Si pudiéramos regresar un poquito al tema, la última parte de tu exposición, que Sí. se perdió el audio, por favor. Sí, simplemente es el comentario que estaba haciendo, observando estas gráficas, que bueno, es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, un caso como el de Oaxaca, en el que sabemos que es un estado industrial, perdón, culturalmente intenso, bueno, pues no se ve reflejado finalmente allí en su aportación al PIB. Y esto, en el caso de Veracruz, en el caso de Guanajuato, en el caso de Oaxaca, nos da una intuición de que algo anda por ahí mal, en el sentido de que no se ha incluido de una manera sensible y exhaustiva a la cultura, a la formalidad fiscal del país, ¿no? Entonces, esto a lo que iba con este punto cuando se cortó, creo que el audio, pues es de que precisamente ahí nos deja un punto de reflexión que vamos a ver al final de la exposición, de cómo podemos hacer para que esta oferta cultural también se extrapole a términos de la recaudación, ¿no? Que es muy importante. Y por ende, al tener la recaudación, pues también tener acceso a todo lo que está sufriendo la gente ahorita en el sector por el COVID-19, que es la falta de redes de protección social, como seguro social, como etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ahorita vamos a hablar. Siguiente, podemos hablar, aproximar, porque no existe un dato como tal, sino haciendo algunos cálculos propios que podemos discutir más adelante. El tamaño de la industria cultural en Veracruz, podemos decir que es de 26.800 millones 82 millones de pesos, perdón, que existen a 2015. Esto sí es un dato preciso. A 2015 existían en Veracruz 48.458 unidades económicas del ramo cultural. Y bueno, también este último dato que les estoy mencionando viene del DENUE, que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que hace famosos censos económicos. Y vamos a irnos a dar un viaje. Vamos a recordar, otra vez, hay que recordar que todos estos datos hacen referencia a la parte formal de la economía, como les decía, y vámonos, ahorita que no podemos viajar mucho, vámonos a dar un viaje a Veracruz, y lo que les voy a mostrar es la distribución geográfica de las organizaciones culturales en la geografía del estado. Entonces, fíjense nada más. Los siguientes son mapas de las regiones, son 31 mapas que les voy a mostrar, 31 mapas de la geografía de Veracruz. Los puntos en rosa que van a ver son los puntos donde hay mapeadas, según el DENUE, organizaciones culturales como casas de la cultura, auditorios, galerías, etcétera, etcétera, todo lo que está en el capítulo 71 que les decía. Fíjense, la zona de San Rafael, fíjense que, no, lo voy a mostrar y ahorita podemos sacar nuestras conclusiones. Esto es la Sierra de Guayacocotla, bueno, parte de la región. Sayula Alemán, fíjense, aquí hay una ausencia completa más que aquí. Tenemos, este es el caso de la cuenca del Papaloapan, los Tuxtlas,
Esto es la zona Veracruz-Boca del Río, ¿no? Pueden ver la diferencia fehaciente. Cazones, un poco más al norte del estado. Tamiagua, eso es Naranjos a la izquierda y a la derecha Tamiagua. Boca del Río, Alvarado. La zona de Perote, el valle de Perote. Esta línea blanca que se ve a su izquierda es el límite estatal. Zona de Coatzacoalcos y Mina, y Nanchital. Otra vez Gutiérrez Zamora, al norte del estado. Tatahuicapan de Juárez. Álamo, dice, aquí está Álamo y Ixhuatlán a la izquierda. Acatlán, Coahuatzintla, la parte, digamos, noreste de Jalapa, Naulinco. Úrsulo Galván, Veracruz, La Antigua. Jalapa, no sé, gran diferencia. Cosamaloapan, Chacaltianguis. Digo, es bastante interesante realmente estos mapas a mí digo, ya sabía yo cómo está la situación cultural en Veracruz, pero esto te deja Tampico Alto, Guayacocotla, fehaciente de la necesidad. ¿Por qué? Porque justamente ayer platicaba con una persona acerca de este tema y contrastábamos, o sea, fíjense la situación que estamos observando aquí con el tema de cómo está distribuida geográficamente la institución cultural y las organizaciones culturales en el país, perdón, en el estado de Veracruz, y sin embargo, cada uno de nosotros, quizás al ser veracruzanos, podemos ir o conocer Veracruz, podemos saber que independientemente de estos puntitos rosas que estamos viendo, la cultura rebosa en el estado de Veracruz. O sea, tenemos hasta este dicho en Jalapa de que levantas una piedra y salen muchísimos músicos y que en el sur de Veracruz toda esta cuestión del son y toda la cultura que existe respecto a artes populares y respecto a la artesanía, pues es gigantesca. Entonces, ¿cómo te explicas que el 70%, más o menos analizando estos datos, el 70% de la oferta de las instituciones y organizaciones culturales en el Estado, fíjense, Uxpanapa, ¿no? O sea, 2 casas de la cultura a la redonda de 100 kilómetros. ¿Cómo te explicas que en ese sentido haya tanta cultura? Bueno, esos son los mapas, haya tanta cultura y sin embargo tan pocas organizaciones culturales. Entonces, una de las conclusiones que también voy a sugerir más adelante, pues es esta cuestión de el restablecimiento de la territorialidad en el Estado, ¿no? Y de la oferta cultural. Entonces, bueno, pensemos en esto, en la disposición geográfica, en este punto que les decía yo que se contrasta, que es dónde se genera la cultura, que la cultura se genera también pues en todos lados en el estado, o sea, no nada más en las grandes ciudades, sino al interior también. Y esto es algo que, bueno, afortunadamente, dentro de todas las cosas con las que nos tiene en incógnitas, ya de alerta roja, el Plan Nacional de Desarrollo respecto a la cultura, pues bueno, uno de los puntos que sí hay que reconocer que están ahí y que ojalá a la voz de ya se implementen, pues es que la cultura deje de estar nada más en las ciudades y se vaya de regreso al campo, porque allí también se genera la cultura y allí, al mismo tiempo que está la materia prima para el sector primario, pues también está la materia prima de las tradiciones de nuestros antepasados y de las tradiciones que están todavía en el campo, que es la materia prima de la cultura en México y en Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, reflexionemos respecto a eso y como punto siguiente, vámonos un poco a ver el modelo o la propuesta de modelo y cadena de valor que yo les voy a platicar. En este sentido, el concepto, perdón, que les voy a mencionar es el de la economía naranja. La economía naranja es
Es un concepto que propone Felipe Buitrago y que al mismo tiempo es un modelo que el Banco Interamericano de Desarrollo, en estos tiempos también de controversia con el BID y con nuestro gobierno, bueno, también es un modelo que propone el BID y bueno, pues que en mi experiencia personal académica, pues he utilizado ampliamente para demostrar cómo funciona un poco la economía creativa. Y bueno, pues vamos aquí a la derecha tenemos un pequeño listado de cuáles son algunas de las industrias tradicionales que tienen a la creatividad como su materia prima al centro del modelo y al centro del motor. Tenemos a las artes visuales, artes escénicas y espectáculos, el turismo y el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, la educación artística y cultural. Tenemos a la industria editorial, a la industria audiovisual, que ya vimos que es de las más grandes en México, la industria fonográfica, perdón, como el radio y la música grabada, y bueno, algunas otras como el diseño, el desarrollo de software, etcétera, la publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces son nuestras, digamos, 13 industrias creativas que vamos a considerar. De ahí en fuera, pues el modelo de la economía creativa es no, desafortunadamente no va a haber tanto tiempo de poderlo analizar parte por parte, pero vamos a tener, digamos, como en todo modelo económico, tenemos dos partes básicas, ¿no? Que son la oferta y la demanda. Pero aquí tenemos, al igual que en la mercadotecnia, que también se adapta a la cultura y las artes, tenemos marketing cultural que es sustancialmente diferente a al marketing comercial. También la economía aquí en cierto sentido se debe de adaptar y tiene que tener ciertas condiciones de primer orden para que esto funcione, y eso es el primer punto que está aquí a la derecha. Los derechos de propiedad intelectual deben estar al centro, o sea, los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, la propiedad industrial, etcétera, etcétera, son la piedra angular sobre la que se construye este sector. Si los derechos de propiedad intelectual no existen, entonces no existen incentivos económicos para la creación artística fuera del reconocimiento artístico. Pero ya todos sabemos por miles de memes que circulan en Internet y por la teoría económica, obviamente, que el artista no vive de eso, ¿no? O sea, el agente cultural no vive del reconocimiento. Entonces, vive de un incentivo económico, de un incentivo llamado pago, llamado honorario, llamado contraprestación, llamado etcétera, 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 que se deriva del derecho de propiedad intelectual por la creación y por la difusión cultural, ¿no? Entonces, esa es nuestra piedra angular. Sin ello, no existe. Y si esa piedra angular se ve debilitada por reformas y por cambios legales que hagan en nuestro gobierno, pues el sector también va a sufrir muchísimo, ¿no? Porque se cae en la irregularidad del pago. Entonces, bueno, eso tiene que tenernos claro y es otra de las conclusiones que vamos a hablar, que ahí, más en tiempos del coronavirus, más en tiempos de confinamiento, más en tiempos de mercados electrónicos, tenemos que estar súper atentos a que los derechos de propiedad intelectual se protejan. Bueno, entonces por el lado de la oferta, pues vamos a tener todas estas organizaciones culturales que están allí, que son los artistas mayores o las casas mayores de producción, como bueno, las agencias, etcétera, etcétera. Tenemos a los colectivos, que también es un nuevo reto, no tan nuevo, pero que sí todavía no se ha logrado hablar, por ejemplo, de este tema de la propiedad intelectual colectiva, que es precisamente algo que creo en lo particular sería una muy buena opción para los grupos rurales que producen cultura, a los que no puedes decir esta canción o esta obra o esta manifestación cultural es de una sola persona, sino que es grupal. Entonces son derechos de propiedad intelectual grupales. Y bueno, tenemos a la parte creativa. Del lado derecho, bueno, vamos a tener a la demanda. Y la demanda, quien estudia mercadotecnia, bueno, pues sabemos muy bien que la podemos dividir en consumidores masivos, en nichos, en fans, en críticos, y bueno, este concepto de prosumidores, que son al mismo tiempo que producen, producen también la cultura, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a tener como que tiene una función, a lo mejor económicamente muy directa o indirecta para la situación del consumo cultural que provee la oferta.
Esto es, bueno, los nichos, pues eso es una situación muy clara. Los fans, pues también. Los prosumidores, ¿por qué los ponemos aparte? Porque son gente que, aparte de que gusta consumir los productos artísticos, musicales, por ejemplo, de tal artista, pues es gente que al mismo tiempo produce su propio contenido. Entonces es como que por eso están lo más pegado a la izquierda, porque son como que un ente que anda para acá y para allá, ¿no? Y bueno, los críticos pues, no tienen una función a lo mejor tan económica, pero sí tienen una función de líderes de opinión, que todos los que estamos en el mundo de la opinión pública y de los estudios de opinión, pues sabemos muy bien que también mueven la demanda. Y bueno, por el lado central, esto también es muy importante, y como apoyo tenemos a las instituciones. Y en el término de instituciones, bueno, vamos a hablar de las instituciones gubernamentales, que son los consejos para las artes, la Secretaría de Cultura, las secretarías estatales, la Casa de la Cultura, que hasta ahorita ha sido el modelo más exitoso a nivel nacional y a nivel Latinoamérica de la extensión del gobierno en términos de cultura en los municipios y en los lugares más recónditos, pero que necesita mucho apoyo en estos términos de contingencia. Y tenemos las asociaciones civiles, que las podemos pues dividir en, digamos, instituciones de primer piso, que son las que apoyan las causas culturales, y las de segundo piso, que también andan detrás del apoyo que se da directamente. Entonces, bueno, es muy importante tomar en cuenta este modelo, porque vamos a ver un poco más adelante en la cuestión del coronavirus, dónde está pegando cada cosa, ¿no? Y finalmente, también tener muy en claro la cadena de presentación, perdón, bueno, tener en claro que de la oferta a la demanda, pues hay todo un caminito que tiene que pasar, y que también está viéndose muy hay mucha disrupción en estos tiempos en la producción. Estamos viendo muchos cortes, estamos viendo cierres completos. En la distribución y en la comercialización también, gracias al coronavirus, estamos viendo que se cancelan los eventos, que se cancelan los distribuidores, o sea, que se cancela la logística para presentar espectáculos de gran escala, y por ende el consumo pues no está llegando, ¿no? Por lo tanto, pues todo este caminito que vemos arriba de retroalimentación, pues no se está dando, ¿no? Igual en términos de experiencias culturales, no estamos por ahora avanzando mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir desmenuzándolo un poco más. Vamos ya a la parte de la contingencia, que eso es como que la parte más contextual, la parte más actual. Y vamos a localizar los impactos de las contingencias. Por un lado, antes de eso, quiero decir por qué digo las contingencias y no la contingencia. Porque si ustedes han puesto atención en sus noticias y van más allá de ver nada más la conferencia de la mañana y la conferencia de la tarde, bueno, perdón, pues hay muchísimos temas a nivel global que también están marcando tendencia y que también están marcando un impacto económico. Entonces, no sé si recuerdan que hace un par de días, hace un par de semanas vimos la cuestión pues del barril de petróleo en precios negativos. Estuvimos viendo un peso que se necesitaban 26, 27 casi pesos durante un par de días para o sea, para convertirlos en dólar. O sea, también estamos hablando de una contingencia económica bastante fuerte, ¿no? Inclusive ya se habla de la Gran Depresión en el 21, la gran recesión en 2008 y The Great Lockdown o el gran encierro, digamos, en 2020, porque también está trayendo una cantidad de impactos económicos muy fuertes, ¿no? Se habla de que alrededor de 16 millones de empleos a nivel mundial se van a perder directamente por este par de contingencias. Y bueno, por eso estoy queriendo hablar de lo mismo. Y con base en el modelo que acabamos de ver, bueno, pues aquí están tres circulitos que son las categorías, que vamos a ver los impactos en la oferta, los impactos en la demanda y los impactos en las instituciones, algunos países en especial, y bueno, una especial atención a México, para después pasar a la última parte del webinar, que es la parte de las sugerencias. Entonces, bueno, los problemas que estamos viendo en la oferta son los siguientes, entre otros, y que eso sería muy bueno comentarlo al final.
Bueno, los productores están abriendo plataformas online para poder, todo el trabajo enlatado que ya tenemos, todo el trabajo producido y grabado que ya tenemos por ahí, subirlo y poderlo cobrar. Estamos teniendo aumento en condiciones de teletrabajo, que en algunos casos están haciendo que la gestión cultural, afortunadamente, no se detenga, sí se pueda seguir llevando a cabo. Estamos viendo, sin embargo, profesionales y empresas sin facturar. Estamos viendo que ante la cancelación de temporadas de orquesta, ante la cancelación de temporadas de teatro, de danza, etcétera, etcétera, solistas, directores de orquesta, narradores, actores, solistas, se están viendo o sea, cancelados esos contratos y sin poder acabar facturando e ingresando por esta situación. También por la situación del dólar, eso está haciendo que se tengan que renegociar muchos honorarios y que se tengan que pagar muchos menos honorarios, al menos en el caso de México, por la actividad artística profesional de los extranjeros y tanto nacionales. Estamos viendo cierres completos, o sea, la operación se detiene completamente por un tiempo, desafortunadamente no sabemos todavía cuánto tiempo. Estamos viendo uno de los grandes sectores, que es el turismo cultural, pues que también es bastante grande y se calcula, digamos, en otra cuenta satélite en México, pero también tiene un impacto del 1 o 2% del PIB. También es un sector que viene para abajo. El espectáculo en vivo también, ni se diga. Estamos viendo trabajadores de empresas y que se dedican a eventos multitudinarios en el despido, y muy probablemente nuestra industria va a ser la última en abrir las cortinas, ¿no? En retomar esa normalidad, que como lo vamos a ver más adelante, va a ser una nueva normalidad, no va a ser lo mismo. Entonces, bueno, pues también estamos viendo que las microempresas culturales pues no tienen esa capacidad financiera para absorber sus gastos, y pues que hay una dificultad para garantizar las condiciones de salubridad pues en los espectáculos masivos, ¿no? Hace poco me pasaban una nota de unas sugerencias que obtuvo y que dio ¿cómo se llama? La Organización de Orquestas en Alemania, o sea, como que la Asociación de Orquestas de Alemania. Y bueno, pues es una serie de retos para mantener la higiene, que es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Por ejemplo, a mí que me llegan muchas ofertas y muchas cuestiones de correos. Bueno, pues estamos viendo un impulso muy fuerte por parte de la oferta de tratar de vender sus productos en línea con precios especiales, como aquí, por ejemplo, Schremer, que es una de las principales editoriales de música clásica. Pues bueno, así temas como que jamás te ibas a imaginar que iban a rebajar, ¿no? Como las ediciones críticas de Beethoven, los preludios, etcétera, etcétera. Pues bueno, 20%, ¿no? Que de todas formas hace un tiempo quise comprar una y pues te dicen, sí tiene el descuento, pero con los precios del dólar, pues acaba siendo igual de caro que siempre. Y desafortunadamente esa industria editorial no tiene la flexibilidad de mandarte los PDFs por temas de derechos de que la gente lo duplica, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, también se pierden la oportunidad. Bueno, vemos empresas punteras como la Met, que está en Nueva York, y la Filarmónica de Berlín, que ya tenían oferta en línea y ahorita es como que el producto que los está sacando a flote. Tenemos diferentes nuevos shows, nuevas opciones de consumo, que ahí están. Todo esto es del Financial Times, que también tenemos también la parte de la oferta cultural presencial que no va a cambiar, o que va a cambiar, perdón. Este artículo, esta columna está muy interesante, es como toda el concepto de París desafortunadamente va a cambiar. O sea, para todas esas personas que de alguna manera tenían como que previsto un viaje a París en verano, yo les aconsejo que mejor lo reagenden, porque esta columna es muy interesante. Dice: el concepto propio de París, con la proximidad que tienes en cafés, en museos, en tantas cosas, es como que la receta perfecta para que con esto del coronavirus
tenga que cancelarse toda esa actividad, ¿no? Entonces dice, estos términos de la pandemia van a hacer que París nunca vuelva a ser lo que era. Tenemos también acciones en redes sociales, ¿no? Estos son varios grupos de apoyo a artistas plásticos y artistas visuales, que bueno, pues ahí están en redes sociales también saliendo tenemos parte de las celebridades, ¿no? Por ejemplo, Lady Gaga cantando en su casa, Patrick Stewart leyendo sonetos de Shakespeare todos los días, a través de Instagram. Tenemos también a las celebridades, digamos, tratando de hacer cosas para seguir produciendo un poco de cultura o entretenimiento en redes sociales o en Zoom, en el lado de la oferta. En el lado de la demanda, bueno, pues tenemos cambios. Estamos viendo que hay explosión y crecimiento en algunas aplicaciones porque la gente las está descargando como locos. Y fíjense, todo esto de aquí es, digamos, lo que está creciendo, pues es shopping online, ¿no? Redes sociales, esto es en Estados Unidos, ¿no? Y en Reino Unido. Aquí está la leyenda de en dónde. Entretenimiento y medios, shopping online, video chat y conferencias en línea, etcétera, 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 ¿no? Estos son movimientos interesantes de la demanda porque nos dicen dónde están los consumidores poniendo atención. Y también, bueno, algunos hábitos de consumo en línea, por generación, ¿no? Las generaciones, bueno, es un término estadounidense, no se aplica tanto a la realidad mexicana, pero sí nos da una idea general. Aquí está el boomer, que son como que las personas de 57 a 64 años, que en este tiempo de crisis lo que más están viendo pues es televisión, ¿no? Ahí no está cambiando mucho la cosa. De ahí tenemos a la generación X, de 38 a 56 años, que está viendo mucho video en línea y está viendo prensa en línea, pero sigue viendo la televisión y también está viendo televisión por internet. De ahí tenemos a los famosos millennials, que somos o que son las personas de 24 o 37 años. Y bueno, pues ya vemos un hábito completamente digitalizado. Vemos una presencia de la televisión menor, más videos en línea, live streams, libros, televisión en línea, música, prensa en línea y un poco de radio. Y después tenemos a la generación Z, que se le dice, que es de 16 a 23 años. Estos son datos estadounidenses y del Reino Unido, que se hizo una encuesta ahorita en tiempos ya del coronavirus. Y pues ahí está, ¿no? El consumo por ejemplo, es prácticamente el opuesto al del boomer, ¿no? Entonces, bueno, vamos adelante. Entonces, algunas cosas que podemos tener como que en el radar, bueno, pues es una mayor desigualdad del ingreso que va a haber, que va a traer a su vez una desigualdad de posibilidades de disfrute de bienes culturales. Esto es por la gente que está perdiendo el empleo. Ahí va a haber más desigualdad de ingreso. Está existiendo bueno, todos vimos estos videos en Europa, ¿no? De muestras de relación vecinal muy padre en torno a la cultura. Va a haber un efecto productor-consumidor más grande, que ya lo discutimos. Definitivamente el uso de herramientas digitales en la audiencia es un hecho y también lo vamos a ver en las conclusiones. Hay un mayor consumo de productos creativos y digitales y por lo tanto hay una desmaterialización de la experiencia cultural. Entonces, bueno, pues algunos otros cambios, algunas encuestas, por ejemplo, está el New York Times, que nos dice que en al menos Alaska, Georgia, Oklahoma, South Carolina, ya quitaron restricciones a la movilidad porque ya nos estamos dando cuenta que la economía nos gana. Ahora sí que como las ganas de ir a nuestras necesidades económicas nos ganan, entonces ya hay como que un empuje a vamos a retomar la actividad, pero la gente y los consumidores siguen diciendo me quedo en casa, muchas gracias, como que thank you but no thank you, open pero no open. Estamos viendo todo el despunte de los smartphones y de todas las oportunidades de consumo que nos dan. Y bueno, pues definitivamente tenemos que estar esto es la compra, ¿no? De la compra y venta, los movimientos económicos en los dispositivos
en los dispositivos móviles, ¿no? Y los anuncios es lo que más se mueve, aplicaciones, música, streaming, accesorios, todo lo que tiene que ver con, aquí, por ejemplo, con las artesanías, pues movámonos hacia eso. Si la gente está comprando como locos accesorios para sus cosas, pues busquemos adaptar lo más adaptable posible a estos nuevos hábitos de consumo, ¿no? Al hardware. Entonces, bueno, finalmente algunas de las suscripciones más vistas en descargas, si se dan cuenta, son servicios de streaming, música, prensa y, bueno, pues juegos, ¿no? Son como que lo demás. Después, en las instituciones, bueno, pues estamos también viendo aumento en condiciones de teletrabajo. Estamos haciendo evidente la escasa protección social que a nivel nacional y a nivel internacional se le da a los trabajadores de la cultura. Y bueno, pues una de las pugnas o de los asuntos más importantes al día de hoy, pues es que se busca reformas fiscales y reformas de seguridad social al ramo de la cultura y las artes, ¿no? Hace poco la UNESCO hizo una conferencia a nivel internacional tratando de dar muestras de apoyo para las reformas necesarias en el sector cultural en respuesta a la crisis de coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, también hay muchos cambios ahí. En algunos países, este, en algunos países la situación también es algo complicada. Vamos a ir viendo. Perdón, ya casi se me va la batería. Ahorita voy a cargar. Bueno, estamos hablando de China. China, al menos en Pekín, sabemos que está suspendiendo créditos, aumentando la disponibilidad de crédito, reducción de intereses y se están alentando empresas para desarrollar aplicaciones para dar el servicio de producción de difusión cultural en línea, como museos y lugares escénicos. En Alemania, bueno, pues se incluyó a la cultura en el ramo del estímulo extraordinario de 120 mil millones de euros para sostener el empleo y la liquidez de las pymes alemanas, entre ellas principalmente las culturales. En el caso de los teatros, se aplazó el pago de intereses y préstamos. Comercio, hostelería y ocio. En el caso de Italia, que es uno de los más golpeados, pues se suspendió el pago de hipotecas y servicios a pymes y hogares en general. Se creó un fondo extraordinario de emergencias para espectáculos audiovisuales y se les suspendió del pago de impuestos. Estamos hablando de Francia. Se dieron 22 millones de euros encaminados a la cultura, 10 a la música, 5 para los espectáculos, 5 para la editorial y 2 para las artes plásticas. Los cines no van a pagar impuestos, entre otras industrias, en marzo, y las salas de arte y ensayo, todos los subsidios que tenían para 2020 los van a recibir de golpe, ¿no? de inicio. Inglaterra, bueno, pues hay compensaciones directamente, transferencias económicas a los freelance, artistas independientes y trabajadores del ramo. Todo esto viene del blog de Carlos Lara, que es un blog muy bueno y que nos da, digamos, el resumen, digamos, hasta finales de abril de qué cosa está sucediendo en los países. Entonces, bueno, en España también tenemos reducción de impuestos a la actividad cultural del 10 al 4% y líneas de financiamiento para empresas culturales. Pero, de ahí tenemos el caso de Latinoamérica. En Chile también se les está exentando del pago de pensiones para las empresas culturales, exención parcial de impuestos en algunos casos, y se están restableciendo reglas de operación para programas de apoyo. Esto es, se les está dando más tiempo. Si nos permiten un momento, parece que el maestro tuvo un pequeño problema de conexión. Por favor, no abandonen la conversación. En un momento más estará conectando.
Mientras tanto, aprovecho para invitarles a que si tienen alguna pregunta la hagan a través del espacio de chat para que ahora que termine con el tema, de una vez pueda ir resolviendo esas dudas. Ya se está conectando, se quedó sin corriente. Permítanme un segundo. ¿Sí se escucha? Perdón por la interrupción. Sí, sí se escucha. Ya lo escuchamos bien. Perfecto, vamos a seguirle. Bueno, en el caso del Ecuador, estamos hablando de un programa muy similar a lo que se está haciendo en México, el lanzamiento del programa Desde Mi Casa, en el que están aprovechando los contratos que a nivel nacional ya se les había contratado a ciertos artistas, la parte del gasto gubernamental ya está, digamos, como que subiéndose a la plataforma para poderla seguir difundiendo al público, pero, ojo, o sea, no caigamos en el error. Ya vimos en la estadística qué tan proporcional es el gasto gubernamental de la cultura respecto a todo lo demás de la economía. Y estamos hablando de un caso de en bien nos va, es el 14%. O sea, es solamente el 14% de la economía la que se sostiene a través del gasto gubernamental. Entonces, los contratos que haga el gobierno, y qué bueno que se estén respetando, pero eso no es suficiente. O sea, hay un universo completo de industria cultural y de empresas culturales que no se sostienen, con base en los contratos gubernamentales. Entonces, esto también es muy delicado. Bueno, ¿sí? De ahí nos vamos a Colombia, que bueno, hasta el momento, hasta finalizando abril, todavía no había como una política más allá de los programas a distancia, ¿no? Del gasto gubernamental en cultura, pero bueno, sí, desafortunadamente también ha habido cierres de bibliotecas, casas de cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, todo el famoso shutdown de la economía cultural. Y bueno, pues por último, antes de las conclusiones, vamos a irnos un poquito a la parte de México. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues sí, hay una reprogramación de espectáculos contratados. Afortunadamente no se están cancelando nada más, sino que se están reprogramando y cumpliendo compromisos contractuales. Se lanzó también el programa Contigo a la Distancia, que es este que está aquí, que está lanzando ciclos virtuales de exposición de artes. Secretaría de Cultura habla con sus organizaciones satélite y les dice, bueno, vamos a unirnos o unir esta oferta cultural en el programa Unidos Contigo a la Distancia, pero, bueno, hace streaming a través de YouTube, pero como ya vimos, la economía cultural pues, es mucho más que las artes escénicas, ¿no? Es una de las artes más pequeñas, es uno de los sectores más pequeños. Sin embargo, bueno, pues es algo que se está haciendo, se están promoviendo distintos conversatorios y charlas del sector en sus redes sociales, está habiendo prórrogas y reestructura para las reglas de operación de programas de apoyos, convocatorias y premios del ramo, entonces se están, digamos, perdón. Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Gracias, no me interesa, estoy ocupado. Bueno, está habiendo prórrogas y reestructuras de todos estos premios y apoyos, y se está reprogramando muchas cosas a través de festivales en línea, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Día de las Madres, el Día del Niño, hubo varias cosas que se estuvieron lanzando a través de festivales en línea. También la iniciativa privada está participando en esto. Afortunadamente no son esfuerzos que únicamente el gobierno está haciendo, es más, pudimos ver a lo largo de mes y medio pues como que mucha expectativa y mucha inquietud de qué cosa iba a hacer el gobierno. Realmente, si se dan cuenta, esto otra vez está yendo nada más al 14% del gasto que hace el gobierno en cultura. Ese 86% faltante todavía no nos dan como que una muestra clara de vamos a dar exención, vamos a dar condonación de impuestos, vamos a diferirlos, que eso es algo muy necesario. O sea, realmente es una situación muy necesaria. En mi propia experiencia como empresario,
del ramo cultural, les puedo decir eso, que se nos atravesó justo abril, todos sabemos, se nos atravesó la declaración de impuestos en estos tiempos, y la gente que te paga, por ejemplo, cosas a plazos, pues te está diciendo, oye, ¿sabes qué? No puedo. Es un problema muy fuerte y necesitamos mayor actividad de parte del gobierno. Pero bueno, pues ¿qué sucede? Finalmente se viene el 7 de mayo y ¿qué es lo que nos dice el gobierno? Pues ¿sabes qué? Ahí te va el IVA a las plataformas culturales, a las plataformas de streaming y de entretenimiento, lo cual dices, uff, o sea, por ejemplo, en Francia, Macron, todas las reformas que tenían que ver con impuestos, todas las reformas que tenían que ver con pensiones, las suspendieron porque dijeron estas son condiciones bastante difíciles. Llamémosle económicamente política populista o no, eso no es tema, no lo sé. Lo que sí sé es que es una contingencia y que también requiere apoyo al sector cultural que estamos viendo, tiene una gran vulnerabilidad dentro de todos los sectores. Y bueno, pues sin mayor pena ni gloria, nos dijeron el 5 de mayo, el 7 de mayo, perdón, ahí les va el impuesto. Ahorita ya para el 1 de junio, si todos vieron su Netflix, ya les va a llegar un cambio de precio en la plataforma, igual en otras. Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Pues bueno, estas muestras, ¿no? De lo que les digo, de redirigir el gasto gubernamental y la difusión del mismo a las redes sociales. Estamos viendo muchas cuestiones, estamos viendo conversatorios que impulsan otras instituciones, no necesariamente nada más el factor gubernamental. Bellas Artes también está mandando su oferta para allá, las convocatorias también están sufriendo cambios relativos a esto, y bueno, pues ya en el sector privado, pues también estamos viendo que la situación se está trasladando bastante al asunto del mercado digital y el mercado electrónico. Fíjense, por ejemplo, todas las notas relacionadas con esta cuestión del entretenimiento en línea. Bueno, pues es que hay mucho más ventas, hay mucho más suscripciones, hay muchas más, se está, como por ejemplo en el punto número 5, ¿no? Se está acelerando el desarrollo de las tecnologías financieras para precisamente poder cobrar actividades económicas como las culturales, que están muy rezagadas, y el reto pues es para nosotros, ¿no? Y pues bueno, también se está abriendo una brecha también respecto a la importación derivada del comercio electrónico internacional, ¿no? Que tiene una esencia internacional bastante fuerte. Y bueno, finalmente, ya para casi terminar, perdón por el tiempo, nos vamos al tema de las conclusiones. Y aquí me gustaría mucho dejar el espacio de reflexión abierta, porque bueno, no se trata de generar, no tenemos una investigación científica ya como para determinar cosas cardenalmente, verdades, pero sí podemos dejar varias reflexiones en el piso, en la mesa, para que las discutamos nosotros mismos y digamos, por ejemplo, ¿qué voy a hacer como gestor cultural y qué voy a hacer como productor cultural para promover la oferta en el mercado electrónico, ¿no? A nivel Jalapa, esto es una gran necesidad. Con gusto veo una comunidad de artistas que se están animando a subir cosas al internet, que se están animando, por ejemplo, en el caso de una de los bares, galerías, que están aquí cerca del centro. Bueno, pues trasladó desde abril su programa de conciertos, lo trasladó a redes sociales. Eso está perfecto, porque están dando esa opción de que si yo ya pagué por un ticket, inclusive yo ya había pagado por un ticket para el 26 de abril, pues bueno, puedo seguir viendo mi show, pero lo voy a ver pues a través de mi televisión, ¿no? Pues no pasa nada ahorita por la contingencia. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? O sea, estas instituciones, de las instituciones de educación superior, las instituciones municipales de cultura, los grupos culturales, los grupos artísticos, perdón, de la universidad, de las universidades, del gobierno del Estado, pues ¿qué vamos a hacer para promover esa oferta en el mercado electrónico? Como profesionales de la cultura también, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar estos efectos? Finalmente sabemos que
sexenio tras sexenio, administración por administración, lo que gusten, siempre el sector cultural se ha visto con un rezago. Entonces no podemos quedarnos esperando a que ahora sí alguien tome la iniciativa por nosotros y nos digan, miren, aquí está. Desafortunadamente también nosotros tenemos que ponernos a chambear y a hacer las cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo haremos para apuntalar en esta época de mercado electrónico los derechos de protección industrial, que ahora de protección intelectual, que son muy necesarios en el mercado electrónico? Tener muy en cuenta que desde mi punto de vista no va a haber una vuelta a la normalidad como la conocemos, que nos replanteemos la territorialidad de la cultura, eso es urgente, ya vimos el caso de Veracruz, y que pensemos en 3 fases, que va a haber un confinamiento, que es un desconfinamiento parcial y una vuelta a una nueva realidad. Salir de la informalidad fiscal, esto es súper importante, no le tengamos miedo al SAT, no le tengamos miedo al fisco, porque sin ello, si de por sí es difícil obtener ayuda, así todavía lo es más, y no podemos exigir como oferta cultural si no estamos pagando lo que debemos de pagar. Sé que es complicado, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer. Y bueno, pues ver a la cultura, veamos cómo en este entorno le debemos mucho a las artes, le debemos mucho a la cultura y le debemos muchísimo al entretenimiento. ¿Por qué? Porque estamos en esta época de confinamiento, también se está sirviendo como una herramienta para salir del estrés, salir del encono, salir del agobio que tenemos en nuestras casas, y como tal, ¿qué prioridad le estamos dando a eso? O sea, si estamos viendo que es un sector que nos está ayudando a salir de estos problemas psicológicos que a veces tenemos por el encierro, pues seamos, o sea, digamos, busquemos retribuir y busquemos agradecerle al sector a través de consumir y de pagar lo justo, como siempre se ha dicho, a la actividad económica de ese sector. Y finalmente, bueno, pues generemos alianzas y vámonos al Internet, ¿no? No podemos dejar de producir. Bueno, hemos dejado de producir en términos físicos, presenciales, pero sí podemos seguir produciendo a distancia y difundiendo y distribuyendo a través del Internet. Y bueno, generemos alianzas porque finalmente así se puede, digamos, promover tanto a la industria como en grupo, como también encontrar recursos de cooperación que en términos de economía compartida nos puedan ayudar a sortear más este chaparrón. Y bueno, pues eso es todo más o menos por mi parte. Entonces, muchas gracias, maestra. Yo creo que gracias también por la oportunidad. Y bueno, pues vamos me imagino que a las preguntas y respuestas, ¿no? Sí, maestro Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros su perspectiva y pues pasamos ahí en el espacio de chat, ya hay algunas preguntas y por supuesto está abierto el micrófono para quien quiera participar personalmente. Este es el momento de crear esas alianzas de las que hablabas, ¿no? Para poder potencializar lo que hay ya de cultura y aparte lo que se puede seguir haciendo a través de los espacios tecnológicos. Sí, muy bien. Adelante. Si gustas repasar los espacios, las preguntas que vienen en el chat de espacio, o quieres que te las lea como te sientes más. Aquí estoy viendo unas, ¿no? Quisiera saber si la estadística mostrada para México y Veracruz se obtuvo de INEGI, cuenta satélite. No, lo que les decía que la cuestión de Veracruz, la aportación al PIB, bueno, eso sí viene por INEGI, la aportación del tamaño o bueno, no sé a qué estadística se refiere, pero el tamaño de la industria cultural en Veracruz es una aproximación por PIB nacional, y la proporción que tiene ¿cómo se dice? En cultura, sacamos el PIB estatal y le sacamos una aproximación, por eso dice que no es un estimado, no es una cifra que sea el dato como tal, sacamos el equivalente a Veracruz, ¿no? Marco Darío. Entonces, eso es respecto a eso.
Adriana Durán, buenos días. La fuente que mencionó sobre Carlos Lara, sí, se llama Los Anteojos de Baskerville, así se llama, Los Anteojos de Baskerville. Ahorita lo escribimos, es con K y con B de vaca. Rubén Flores, maestro Carlos, muchas gracias por la información, muchas gracias también. Bueno, ¿qué acción está implementando la OSX? Bueno, pues creo que ahí ya yo creo que le tocaría un poco a la orquesta ya responder esa pregunta, pero veo que está habiendo un programa de conciertos en línea, conciertos grabados, y me parece que también están haciendo este asunto de las entrevistas. Muchas gracias por también la información. Eugenia, muchas gracias. Dice, partiendo de que la cultura es todo lo que decimos y pensamos, claro, esa es la concepción antropológica de la cultura. ¿Qué consideras como perspectiva para las iniciativas autogestivas e independientes? Sí, precisamente esa independencia, fíjense, esto yo siento que, gracias por la pregunta, muy interesante, también todas muy interesantes, pero bueno, esta en particular, en mi experiencia como empresa independiente, que tenemos lo de Granavia, que es el espacio de venta en línea, pues tenemos justamente la mayor o sea, tenemos muchas cosas en contra, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas a favor, que es la flexibilidad y la ligereza con la que podemos mover nuestra oferta, podemos mover nuestras cosas hacia la cuestión en línea para seguir captando fondos. Hoy en día existen, fíjense, hay un recurso que es bastante interesante y que yo lo estoy explorando con varias de las organizaciones a las que yo pertenezco. Y se los voy a mostrar. Voy a compartir voy a compartir pantalla otra vez rápidamente. Es Fundify. Aquí está. Fundify es una fintech que, justo como vimos en la captura de pantalla esa del financiero, es una empresa fintech que se encarga de llevar campañas de donación a través de redes sociales e internet. Entonces, fíjense que es una plataforma súper, súper padre, pero que sí te requiere tener una AC o tener una persona física con actividades empresariales en la que puedan fondear o sea, en la que puedas estar registrado ante el SAT. Y lo que hace es que obtienes, ¿cómo se dice? Ay, perdón. Bueno, aquí lo dejamos. Obtiene donativos a través de internet y redes sociales. Entonces tú tienes, por ejemplo, aquí Festival de Cine Oro Negro, ¿no? Y bueno, pues ya vienen sus campañas y tú puedes ir donando a las campañas. Bueno, por ejemplo, esta ahorita no tiene campañas. Pero, por ejemplo, esta, vamos a ver. Vas a donar. Y es tan fácil como cuando compras algo en el Privalia o compras algo en el Netflix o lo que sea, en el iTunes. Aquí le pones la cantidad que va a donar y lo único que necesitas hacer, tú como organización, pues es meter un banner, meter quién eres, cuál es tu impacto y ¡pum! Con eso ya tienes para empezar a recibir donativos. Entonces ahorita la gente está pues completamente en redes sociales y esto es una iniciativa de autogestión que es muy necesaria del lado administrativo financiero para ir adelante, ¿no? Entonces eso, ¿no? Respecto al financiamiento. Y respecto a la producción, pues ahí está, nada, necesitas una cámara, necesitas un par de luces o un micrófono y puedes empezar a organizarte con alianzas para hacer algo profesional y poder producir en el internet, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa pregunta. Marco Darío, sí, aquí lo voy a escribir, carlos.arias@.mx. De ahí, maestra, ¿qué le podría sugerir a los jóvenes en este momento que se están preparando
para laborar el día de mañana en el mundo post-COVID. Perfecto, muchas gracias, maestra, es una pregunta muy interesante. Hay una cosa que se llama Angel List. Esta es una Angel List. Es una cosa que se dedica a la... Bueno, se dedica al fundeo de startups, y semana con semana te llega una newsletter, un boletín informativo de las acciones. Es muy padre porque más que publicidad, te llega mucho esta parte de intuiciones, análisis bueno que hacen respecto a la economía. Y justamente esta semana me llegó bueno, el boletín decía las top habilidades que las personas deben de tener en esta época del home office y del mundo post-COVID, por decirlo así. Y bueno, pues uno de los más importantes era saber escribir y saber gestionar, o sea, tener disciplina y saber gestionar relaciones a través de medios en línea. Saber escribir porque la comunicación se está yendo a medios escritos, a correos, a chats, a etcétera, 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 en los que ahora nos estamos dando cuenta qué tan importante es poner un punto y una coma y los acentos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que no es nueva, ya lo tendríamos que saber de cajón, pero sí es algo que jóvenes y no tan jóvenes tenemos que retomar porque es muy importante en el nuevo mundo. Otra, la disciplina, que quiere decir que las jornadas de trabajo se están dando en casa y es muy fácil confundirlo con, pues es que yo me voy a acostar un rato o esto lo hago después. No, hacernos una disciplina y trabajar horario con horario, que eso es algo que también en teoría ya tendríamos que saber hacer a la perfección. Y finalmente, esta cuestión que les decía de saber gestionar las relaciones en línea, ¿no? Que es un tema muy completo, muy diferente. Un momentito más. Sí. ¿Mande? Perdón, es que se había suspendido, se había como friseado tu imagen, pero ya está totalmente restablecida. Gracias. Sí, no, simplemente habría que revisar el 71 del CIAN, hay que revisarlo con más detenimiento. Es el CIAN del INEGI. Y ahí está bien como que establecido cuáles son todas las actividades económicas. Muchas gracias por la pregunta. Edgar López. A ver, perdón, voy parte por parte. Edgar López, muchas gracias, maestro. Sí, gracias a usted también. Un panorama de la situación a la que pertenecemos y de favor recomiéndanos algunos libros. Edgar López, ¿a cuál sector de la economía naranja pertenecemos? ¿A cuál se refiere? Bueno, algunos libros, pues bueno, obviamente la economía naranja de ¿cómo se llama? De Felipe Buitrago, que es de donde saco el modelo. Ese es algo bastante, digamos, comprensivo, ¿cómo se dice? Global, ¿no? De cómo está la situación. Podría ser el libro que yo les recomiendo, ¿no? Sí, buenas servicio, ventas. Mi estimado, ¿de qué manera consideras que la televisión abierta regional pudiera hacer alianzas? Esto es muy importante con los artistas o empresas para generar contenidos y espectáculos que permitan a ambos generar negocio. Perfecto, muchas gracias por el comentario, la pregunta. Sí, bueno, de la manera en que lo considero es a través del modelo, por ejemplo, de radio y televisión comunitarias, que en Estados Unidos, bueno, pues ha habido todo esto de Public Broadcasting Services, que es algo bastante, los PBS, que se le dice, aquí lo voy a poner, PBS, que es algo que sí, en efecto, se puede utilizar para reactivar economías regionales y en efecto nosotros en Jalapa vamos de nuevo a lo mismo. Desafortunadamente la oferta
y los medios están centralizados en algunas ciudades, pero bueno, pues por lo menos eso es lo que hay ahorita y se podría utilizar para, pues para reactivar que los agentes culturales empiecen a hacer cosas a la voz de ya, ¿no? Mientras no exista este confinamiento. Muchas gracias. Es que el deporte a nivel global acapara el mayor número de horas de entretenimiento. Ejemplo, el fútbol con las competencias europeas y a nivel América con ligas locales. Correcto, Guillermo, esto es muy interesante lo que nos comentas. Y sí, sin embargo, bueno, estadísticamente me parece que al estar ya digamos como que en la línea de la televisión, ya entra catalogado en el punto de la industria de la televisión. Al estar programado en la televisión, la difusión del fútbol ya es la que se cataloga como 71. Por eso vemos ahí un 12%, que es muy grande en términos de la industria de la televisión. Ya la actividad de juegos y de deportes profesionales, ese me parece que ya entra en el 72, que es servicios de juego, algo por el estilo, que ya es otro punto en el CIAN. Por eso la actividad deportiva como tal, profesional pagada, no entra, pero sí todos los servicios conexos que vienen para que ese deporte sirva como entretenimiento. Ahí sí es una cuestión metodológica, si quieres nos escribimos y juntos lo podemos ir, ¿cómo se dice?, profundizando, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué recomendaciones le haría al IBEC para mantener activo al sector cultural? Esto es una pregunta muy interesante. Híjole, pues las recomendaciones en todo momento van, híjole, les podría yo decir, van como que en este sentido de los tres grandes categorías, sobre todo en términos de la demanda. Yo sería algo que es a lo mejor a mediano plazo, pero que sí sirve y que casi siempre se toman las decisiones de mediano plazo a un lado, porque no se consideran tan de resultados rápidos, pero sí preparar a la audiencia, sí preparar al mercado y educar y formar esos mercados a que no todo el mundo del entretenimiento y la cultura se da a través de la televisión y el cine. O sea, tenemos una gran cantidad de productores, una gran cantidad de gente que nos produce obras de arte popular, obras de cultura, etcétera, etcétera, y que la gente ni siquiera está en nuestro radar del consumidor, comprar cosas como las que producen, porque no existe esa cultura. Entonces creo que el instituto, además de ser espacio, además de ser centro cultural, además de ser parte de la infraestructura y promotor de la creación, pues también debe de fijarse un poco a la parte del consumidor y en conjunto, en alianza con otras instituciones, pues crear incentivos para que exista ¿cómo se dice?, este consumo cultural responsable, ¿no? Entonces, en términos, pues quizás de política concreta, pues bueno, a lo mejor incentivar más ferias, incentivar esto que ya está haciendo el gobierno del estado de promover, que es el mercado, el mercado virtual, está súper bien. Y esto es algo que ojalá regresando del mundo post-COVID, ¿no? Regresando al mundo post-COVID, perdón, esto ya se quede. Yo, por ejemplo, personalmente también estoy movidísimo porque quiero ya meter mis productos a esa plataforma, pues porque va de la mano, ¿no? O sea, entonces no nada más a lo mejor que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, que es la que lo promovió y lo creó, lo tenga, sino que vamos todos juntos. A ver, entonces, aprovechemos que ya tuvo esa iniciativa y ahora sobre esa iniciativa démosle un margen también cultural y démosle el realce para que los mercados en Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Coatzacoalcos, Mina, Nanchital, Jalapa, sepamos que está esa plataforma y nos eduquemos a comprar a través de esas plataformas cuestiones culturales, ¿no? Entonces sería algo por ahí, ¿no? Yo creo que ya sobre lo que ya se está haciendo en el promover, darle también ese enfoque cultural, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí están las preguntas. Muchas gracias por... Si hay alguna más, pues bueno, adelante. Bueno, parece que no hay ninguna otra pregunta y pues maestro, me gustaría agradecerte
en nombre de la Universidad de Anáhuac Jalapa y de la Escuela de Comunicación y de Dirección de Empresas de Entretenimiento, tu participación en el evento virtual del día de hoy, así como quiero aprovechar, si me permite robarte el control de la pantalla un momentito, para hacer un anuncio para invitarlos. Ay, te dice que no me permite. Para invitarlos, a ver, puedo tomar control de la pantalla, pero no me sale el control. Bueno, les hago la invitación virtual y verbal para el próximo webinar, muy vinculado con el tema que manejaste el día de hoy. El próximo webinar será el día 25 de mayo a las 17 horas, que estará conducido por el maestro Eduardo Azuri, y es acerca de cómo construir comunidades de consumidores para la cultura y las artes. Entonces, pues es otro tema muy relacionado, donde esperamos que la comunidad cultural y productora de cuestiones comunicacionales, de contenidos de comunicación y de materiales del entretenimiento, pues nos acompañen. Si gustan encontrarán más información y el vínculo para este próximo evento en el sitio de la Universidad Anáhuac Jalapa, www.anahuac.mx/Jalapa/eventos, o en la fanpage de la Universidad de Anáhuac Jalapa. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos y pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Buen día. Gracias a todos por su presencia. Gracias, buen día. Gracias, maestro. Gracias.